Es un tema importante el tema de la amargura por el hecho de que es una de las cosas que más ataca al ser humano, ¿ya? Y está derechamente relacionada con el temor, con el desánimo y con la incredulidad. Vimos de que hay versículos bíblicos, especialmente en Hebreos 2, ¿cierto? Que habla de que el diablo, ¿cierto?, mantiene en esclavitud a todas las personas por el espíritu de, o por medio del temor, o del terror, ¿cierto? Y parte de eso es lo que hemos visto también en esta campaña del terror, ¿cierto? Del COVID, ¿cierto? Y de todas esas cosas que realmente es una enfermedad real, ¿cierto? Y que hay muchas personas que se han muerto por ello, ¿cierto? Es una enfermedad hay, donde realmente hay personas que están graves. No obstante, ¿cierto? Aunque hay otras enfermedades que quizás hasta el día de hoy y día a día causan más muertes, quizás que el COVID. Pero cuál es el problema, ¿cierto? Que en las personas que se complican, que quizás es un porcentaje menor, ¿cierto? Pero las personas que se complican son graves. Cuando hay complicaciones son graves y bueno, como ustedes ya saben, ¿cierto? Esto ha ocasionado una emergencia sanitaria y no tan solamente en Chile, sino en otros países, al punto que hay un colapso, ¿cierto? De las UCI, UTI, etcétera, etcétera. Y eso también provoca un ambiente de terror, un ambiente de pavor, un ambiente de miedo, lo cual lleva a la amargura. Y la amargura es una de las artimañas del enemigo, una de las puertas del enemigo más grandes que tiene para contaminar. Porque como vamos a ver hoy día, ¿cierto? Las escrituras hablan de que la raíz de amargura es altamente contaminante. Y vamos a intentar explicar en una forma práctica, ¿cierto? Cómo la amargura puede ser altamente contaminante. ¿Ya? Eh, vamos a orar antes de empezar, para que Dios nos pueda guiar. ¿Ya? Realmente uno de los objetivos de esto es poder saber Hola hermano, sobrellevar. hola. Hermana Freda. Hola hermano, bendiciones, Hola buenas hermana, noches. bendiciones, ¿cómo está? Bien, 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 aquí estamos con frío, pero bien. Sí, mucho frío en todos lados en realidad, mucho frío. Hoy día es un verdadero día de invierno. Eso es. Y acá estamos. Amén, hermana. Un gusto. Amén. Llama, vamos a orar, ¿cierto? Para que eh, Dios nos pueda guiar. ¿Mm? Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Te doy las gracias por tu misericordia, te doy las gracias por infundirnos ánimo. Yo te ruego, Señor, que me fortalezcas, que me des paz en mi corazón, que me des la fuerza necesaria, Señor, para que poder transmitir lo que está en tu corazón y no en el mío. Te ruego que te fortalezcas, te enaltezcas, te engrandezcas, te glorifiques en mi debilidad. Tú me conoces bien, Señor. Te ruego, Señor, yo también necesito ser ministrado, especialmente en este tema. Te ruego, Señor, que nos ministres, que nos hables, Espíritu Santo, que botes barreras, cadenas, Señor, y nos puedas dar, Señor, eh, la victoria y la libertad en contra de la amargura. Yo ato en el nombre de Jesús de Nazaret y me levanto en el nombre de Jesús, con tu palabra que dice: he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus casas, sus familias, bendigo a mi esposa, a mi hijo, bendigo mi casa, bendigo mi corazón y el corazón de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Entonces, vamos a partir con la amargura. Yo hice un estudio, voy a intentar compartir parte de los dos estudios, ¿cierto? Uno que se llama Congoja de Espíritu y otro que se llama Cómo tratar con la amargura o cómo tratar con alguien amargado, ¿cierto? Pero voy a compartirles parte de eso, ¿cierto?
con el fin de poder descubrir a este espíritu de amargura, que aunque no sale por nombre en la Biblia, porque como ya les he dicho, ¿cierto? Hay algunos demonios que salen con nombre y apellido en la Biblia. Como por ejemplo uno de los que ya vimos, ¿cierto? El espíritu de fornicación. Sale con nombre y apellido. No hay por dónde negar, ¿cierto? Que hay un demonio que el mismo Dios llama espíritu de fornicación. Así también pasa con el espíritu de mentira, por ejemplo. En, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el rey eh, Acab, ¿cierto? Quiere ir a la guerra, ¿cierto? Juntamente con el rey, ¿cómo se llama? De Judá, ¿cierto? Él llama a todos sus profetas, ¿cierto? Que él tenía, que no eran profetas de Dios, obviamente, pero ellos decían ser profetas de Dios. Los manda a llamar, ¿cierto? Y ellos le profetizan, ve, porque Dios va a estar contigo, etcétera, etcétera, va a vencer, etcétera, etcétera, Jehová está contigo y todo lo demás. Y el rey de Judá dice, ¿no habrá aquí algún verdadero profeta que realmente sea de Jehová? Y el rey Acab, ¿cierto? Le dice, sí, hay uno, pero siempre me profetiza cosas malas. ¿Ya? Traen a este profeta. Y este profeta, ¿cierto? Realmente profetiza lo que Dios dijo. Y él dice, yo vi que estaba Dios y llamó a todos los espíritus, ¿cierto? Y dijo, ¿quién irá? ¿Cierto? Para cumplir el juicio en contra de Acab, porque el juicio de Dios ya era muerte, ¿cierto? Dado que todas las cosas que había hecho este rey Acab y que no se había arrepentido. Y resulta que hubo un espíritu que dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el profeta dice, y Dios dijo, ve, endúcele y prevalece. Entonces vemos ahí que en la misma escritura es mencionado un espíritu de mentira. Entonces, vemos de que hay un espíritu de mentira, un espíritu de fornicación. También en las escrituras en el Antiguo Testamento habla de un espíritu de celos, que también son obras de la carne. Por ejemplo, en Efesios, en Gálatas, habla de las obras de la carne que son, ¿cierto? Mentira, celos, y cuántas otras cosas más. Por lo tanto, así también la amargura. Por eso que yo ya les he dicho de que toda obra de la carne, ¿cierto? Puede terminar en una contaminación demoníaca. Toda obra de la carne puede terminar en una contaminación demoníaca. Entonces, la amargura es una obra de la carne. Y vamos a partir con eso. En Efesios. Y hay una orden que Dios nos da con la amargura, porque la amargura nos va a estorbar. Miren, en Efesios está... Efesios 4:31 dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Y estos mismos versículos parten hablando, ¿cierto? Desde el versículo 24 dice, y vestir, o sea, desde el versículo 23 dice, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y ahí empieza, por lo tanto, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes leen el contexto completo, ¿cierto? Desde el versículo 22 habla del viejo hombre. Por lo tanto, todas estas manifestaciones son del viejo hombre, incluida la amargura. ¿Qué es, según la definición, ¿cierto? En el español, ¿qué es la amargura, ¿cierto? Es un sentimiento amargo de frustración o de resentimiento, ¿cierto? Que se mantiene en el tiempo. ¿Qué es para Dios esto, ¿cierto?
es justamente un sentimiento amargo, ya sea de queja, de pesar, de cualquier cosa, ¿cierto? Que perdura en el tiempo y que empieza a dominar nuestra alma y a echar raíces. La Biblia habla de la raíz de amargura, que vamos a hablar de eso también. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos a introducir un poco el tema de la congoja de espíritu, para poder explicar un poco lo que, cómo entra la amargura, ¿cierto? Y a la vez, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede provocar conforme a los caminos de Dios? Para que veamos si realmente esta obra de la carne puede estar obrando en nosotros y puede haber terminado quizás en un espíritu, en un demonio de amargura que quizás debamos ministrar y debamos echar fuera. Vamos a ver, Éxodo del 6, Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 12. Éxodo 6, versículos 6 al 12. Dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. Hermanos, ¿quiénes no tendrían, cierto, ánimo con esta promesa que el mismo Dios está enviando a un profeta, cierto, para darnos las buenas nuevas de que Él iba a libertar al pueblo, cierto, de la servidumbre y de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto? Es una promesa para infundir ánimo, es una promesa para traer esperanza. Entonces vamos a ver un poco el contexto de esto. Vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo en el versículo 9. Dice: De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés, y a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, pese a que fue una promesa, pese a que trajo, ¿cierto? Dios les dijo: Yo Jehová, o sea, cuando Él dice yo Jehová es porque está jurando por Él mismo, que Él está poniendo por garantía a Él mismo como persona. O sea, yo les garantizo porque yo soy Jehová, yo soy Dios, ¿cierto? El que nada es imposible para mí, que yo los libertaré. Entonces algo estaba impidiendo que ellos pudieran recibir el gozo, pudieran entender, pudieran darse cuenta, ¿cierto?, de una bendición de Dios, de una promesa de Dios, y no la pudieron recibir, y no pudieron disfrutar de las promesas de Dios. ¿Y qué dice ahí? Que no la pudieron recibir por causa de ¿qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Por qué vino esta congoja de espíritu? Ahí mismo dice: por la dura servidumbre. Hay otros versículos bíblicos que hablan de esto. En el mismo Éxodo, por ejemplo, en el 1, versículo 13 al 14, dice que los egipcios, ¿cierto?, amargaron a los hijos de Israel con dura servidumbre. ¿Por qué? Porque empezaron a imponerles más carga y los empezaron a esclavizar al pueblo de... Cuando el pueblo de Egipto vio que el pueblo se multiplicaba, ¿cierto?, y que incluso ellos podían ser más fuertes que ellos, empezaron a hacer que ellos hagan los trabajos de esclavos, etcétera, etcétera, incluso hasta matar a sus hijos varones. Entonces, obviamente eso trajo, ¿cierto?, amargura, y los amargaron. Vamos a ver, ¿cierto?, que dice en el 5.9, Éxodo 5.9, dice lo siguiente: Se agravó la servidumbre sobre ellos para que se ocupasen en ella y no atiendan las palabras de mentira. Más encima, el pueblo, ¿qué hizo? O sea, el rey de Egipto, ¿qué hizo? Agravó aún más la servidumbre cuando Moisés fue a confrontarlo y a decirle: deja ir libre a mi pueblo para que me sirva, de parte de Dios, obviamente. Entonces, eso trajo amargura, trajo congoja de espíritu. Congoja, ¿cierto?, es una tristeza,
un estado de tristeza, un estado de frustración, un estado de esclavitud, un estado de pena constante, de angustia constante. ¿Ya? Entonces, pero vamos a ver cuál fue la primera reacción del pueblo. Antes de que la servidumbre se agravara aún más, porque vemos, o sea, vamos a ver una diferencia entre esta promesa que hizo Dios ahora y la misma promesa que había hecho antes. Y vamos a ver que las reacciones son totalmente opuestas. Vamos a ver Éxodo 4, 27 al 31, que está por ahí mismo. Dice, y Jehová dijo a Aarón, o sea, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué dice? Creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ante esta buena nueva, que Dios había visitado a su pueblo, se había acordado de su pueblo y que los iba a libertar de la esclavitud, el pueblo que hizo, se gozó. Creyó, tuvo fe, gozo y adoró. Se humilló delante de Dios. Pero ¿por qué vemos, cierto, en Éxodo 6 una reacción tan distinta después? Y este es un tema importante para nuestra vida cristiana. ¿Por qué vemos una reacción tan distinta que después Moisés le ratifica la promesa, incluso hasta con más detalles? Y ellos dicen que no oyeron, no escucharon a Moisés por causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Porque obviamente vino persecución por causa de lo que Dios estaba haciendo sobre los hijos de Israel. Vino persecución. Dice de que después de esto, ¿cierto? Si ustedes leen el capítulo 5 y el versículo 9, ¿cierto? Que el rey de Egipto agravó aún más la servidumbre que ya los había tenido amargados, por causa de que Moisés estaba ejerciendo esta libertad. Incluso es más, en el versículo 19 dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a vista de ellos cuando salían de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en la mano para que nos maten. Entonces, el rey de Egipto agravó aún más, ¿cierto? Y esto se llama que venga aflicción por causa de la obra de Dios en nuestras vidas. Y esto es parte, ¿cierto?, para aprender nosotros, porque vamos a compararlo con una de las parábolas del Señor Jesucristo. Denme un segundo, eso sí, hermanos. Un segundo, por favor. Ya, hermanos, ahora sí, disculpen. Entonces, vemos de que se agravó la aflicción y lo vamos a comparar con una de las parábolas de Jesús para que entendamos el por qué. Aunque quizás sea simple verlo, ¿cierto? Pero para que lo podamos comparar con lo que hizo el Señor Jesucristo. Y vamos a ver la parábola del sembrador, especialmente está en Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a ver cuál de las tres vamos a ver para no ocupar tanto tiempo. Vamos a ver Lucas 8. Y ahí vamos a ver si vemos los otros paralelos si es necesario. Lucas 8. En realidad es la explicación de la parábola del sembrador lo que nos va a interesar. Porque en la parábola del sembrador, ¿cierto? Vemos que el Señor Jesucristo habla de que el sembrador sembró su semilla, ¿cierto? Al lado del camino,
en pedregales, que es donde hay piedras obviamente, entre espinos y en buena tierra. Y que las semillas, en el camino vinieron las aves del cielo y se comieron las semillas, ¿cierto? Las semillas en pedregales, en piedras, ¿cierto? Brotaron con rapidez porque no tenían raíz en sí mismo, pero se secaron rápidamente. Las que estaban entre espinos, ¿cierto? Los espinos crecieron juntamente y la ahogaron y terminó muriéndose. Pero la que fue sembrada en buena tierra dio fruto a 30, 60, 100 por uno. ¿Ya? Aquí vamos a ver solamente un poco la explicación de la que fue sembrada en pedregales. Y vamos a entender que justamente esta es la situación de los hijos de Israel cuando estuvieron con esta aflicción o esta congoja de espíritu. Vamos a leer la explicación de Jesús de la que fue caída en pedregales en el versículo 13 de Lucas 8. Dice: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que al tiempo creen, y en tiempo de la tentación o de la prueba, ¿cierto?, se apartan. Vamos a ver otro paralelo en Marcos 4, 16, 17. Marcos 4, 16, 17. Vamos a ver desde el 16, perdón. Dice: y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales. Está hablando de exactamente lo mismo, ¿cierto? Los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí. Estos son temporales, que levantándose, ¿cierto?, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan o se apartan. Entonces aquí vemos varios detalles que son importantes. Primero, en Lucas dice que al tiempo creen, o sea, creen, ¿cierto?, cuando reciben, ¿cierto? Y es más, dice que la reciben con gozo, tanto en Marcos como en Lucas. Dice que la reciben con gozo. Oyendo creyeron. Y es más, vamos a leer también el paralelo de Mateo para que tengamos un aspecto más amplio de esto. Mateo 12, del 20 al 21. Mateo 12, del 20 al 21. No me equivoqué, Mateo 10. Disculpe. Mateo 10, del 20 al 21. Ah, no, no es ese. Déjenme buscar. Me equivoqué de versículo. Sí, me equivoqué de versículo. Pero lo podemos buscar aquí mismo. Mateo 13. No es Mateo 12. Mateo 13, del 20 al 21. Ahí está. Mateo 13, del 20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción y la persecución por la palabra, luego se ofende. Y esa palabra ofende es entrampar o inducido a pecar. ¿Ya? Ese es el significado de esa palabra offense, ¿cierto? Entrampado, ¿cierto?, o inducido a pecar. Entonces, vemos aquí varios factores: oír la palabra con gozo, fe de creerla, ¿cierto?, y a la vez, ¿cierto?, después dice algo de que no tiene raíz en sí mismo. Antes es temporal. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder perseverar cuando recibimos la promesa de Dios? Tener raíz, echar raíces. Y la palabra de Dios habla sobre la raíz. Dice: arraigados y sobreedificados, ¿cierto?, en Cristo.
habla de que nuestras raíces deben estar en Cristo. Esa es la buena tierra. Cuando nosotros echamos raíces en el fundamento de Jesucristo, que es su palabra, su doctrina, su restauración, su amor, su perdón, la confianza que yo tengo en Él, empezamos a echar raíces en la persona de Jesús, empezamos a dar fruto. Acuérdense que esto también condice con lo que habla Jesús sobre la parábola de la viña. Dice que todo pámpano que no lleva fruto es cortado, pero también dice de que Él es la vid verdadera. Que para que ellos lleven fruto deben estar, ¿cierto?, ligados, unidos a Él. Entonces, también habla, ¿cierto?, Pablo sobre dar frutos en el cuerpo. Que todo el cuerpo bien unido entre sí recibe nutrición o nutrimiento, ¿cierto?, de la cabeza que es Cristo y es edificado en amor. Entonces, para poder dar fruto, necesitamos, ¿cierto?, echar raíces. Y la tierra, la buena tierra, es Jesús. Los fundamentos de Jesús, la palabra de Jesús, porque Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Jesús es todo, es Dios revelado al ser humano. Por lo tanto, esa es la buena tierra. Cuando yo estoy cimentado en esa buena tierra, voy a dar fruto a 100 por 1, o a 60 por 1, o a 30 por 1. Entonces, ¿por qué se amargaron? Porque vemos la misma reacción del pueblo de Israel que la semilla que fue sembrada en pedregales. Que Jesús habla, ¿cierto?, que son personas que oyen la palabra, la reciben con gozo, creen rápidamente, pero al momento de la persecución por causa de la palabra, o de la aflicción, o de la tribulación, ¿cierto?, decaen, se escandalizan, pierden la fe, porque no tienen raíz en sí mismos. ¿Cuál es esa raíz? ¿Cómo nosotros echamos raíces en Cristo? Esa raíz es la fe. Porque una de las cosas que habla Jesús aquí es que oyen, al tiempo creen, pero después, ¿qué cosa? Ya no creen. Y es lo mismo que vimos que pasó con el pueblo de Israel. Creyeron al recibir la promesa, pero vino la aflicción, exactamente lo mismo que describió Jesús. Vino la aflicción, la persecución por causa de la promesa, y terminaron no creyendo y escandalizándose. Esa palabra escandalizar también significa apartarse. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: bienaventurado el que no se escandaliza en mí, o el que no haya tropiezo en mí, dice la versión 1960. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las promesas de Dios me son tropiezo, me estorban. Entonces, cuando yo tengo ese cambio de mente, o cuando yo tengo esa mentalidad, o ese espíritu, o esa condición, ¿cierto?, veo las cosas adversas como un tropiezo. ¿Por qué? Porque no quiero vivir cosas que me perjudiquen. Y es obvio, hermano, que nadie quiere vivir cosas que nos perjudiquen. Y eso es parte de nuestros instintos básicos, ¿cierto? De, ¿cierto?, huir de la muerte, huir de la enfermedad, siempre encontrar alivio, ¿cierto? Hay reacciones, incluso reflejos automáticos del cuerpo que están creados, ¿cierto?, por Dios, ¿cierto?, justamente para no caer en peligros, o para evitar, ¿cierto?, un accidente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando uno habla de un reflejo, habla de una acción sensitivo-motora que no pasa por la corteza cerebral, o sea que yo no la alcanzo a pensar, ¿cierto?, sino que está grabada en segmentos más bajos, por ejemplo, la médula espinal. Entonces hay circuitos en la médula espinal que pueden provocar, por medio de sensaciones, movimientos tan rápidos que no llegan a pasar a mi cerebro, por lo tanto yo no tengo control de ellos. Y yo creo que a más de alguno le han hecho la prueba del tendón en la rodilla, ¿cierto?, que le pegan con un martillito, ¿cierto?, y el pie salta involuntariamente. Eso es un reflejo, ¿cierto? Y eso se hace para evitar, ¿cierto?, un daño. Hay, por ejemplo, un reflejo también, que cuando yo tengo un dolor agudo en la planta del pie, ¿cierto?, toda esa pierna,
¿cierto? Todos los músculos que están en esa pierna y hasta en la cadera van a provocar automáticamente una flexión. Todos esos músculos se van a flexionar y los otros músculos de la pierna contraria se van a extender. Es algo automático que yo no alcanzo a pensar. Entonces, ¿yo qué hago? Es una reacción innata que levanto un pie y quedo en equilibrio. Y después pienso lo que pasó. Y así también muchos más, ¿cierto? Que tienen que ver, ¿cierto? Con la luz en los ojos, cuando veo que hay algo cerca, ¿cierto? Que instintivamente pongo las manos en la cara, incluso hasta cuando pierdo el equilibrio. Cuando uno cae y pone ¿cómo se llama? Sus manos acá, no es que tú pienses en poner tus manos acá, sino que es un reflejo. Es algo que tú no alcanzas a pensar. Cuando tú pierdes, ¿cierto? El equilibrio, tus manos inmediatamente se ponen protegiendo tu rostro. Y eso es parte de lo que Dios creó. Pero, ¿cierto? Nuestro espíritu es diferente. Es necesario que nosotros sepamos, ¿cierto?, afrontar las situaciones adversas y afrontarlo de una manera sana que nos haga crecer. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Entonces, el pueblo creyó al principio, adoró, se humilló ante Dios, pero vino la aflicción. ¿Y qué pasó? Dejó de creer, dejó de escuchar y se amargó. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Recibimos las promesas, quizás por medio de una profecía, ¿cierto? Porque nos profetizan que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar a tu familia, ¿cierto? Y vemos de que no pasa, que aparentemente no pasa, ¿cierto? Quizás estoy esperando una sanidad física, una conversión en mi matrimonio, en mi familia, por medio del trabajo, ¿cierto? Quizás estoy esperando mi idóneo, mi idónea, no sé. Y como aparentemente no llega, puede ser que venga la amargura. Pero bueno, nosotros nos cimentamos en Cristo, ¿cierto? Eso nos hace crecer y empezamos a dar frutos. Porque dar frutos no es que la promesa se cumpla. Aparentemente, estoy hablando, no es que, por ejemplo, si yo pido ser sano, ¿cierto? El fruto no es que yo esté finalmente sano, sino el fruto es lo que va provocando la situación que yo estoy viviendo, lo que va provocando en mi carácter. Acuérdense que los frutos son del Espíritu. Y todos los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5 hablan de la forma de ser, del carácter del creyente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Y todos tienen que ver con el carácter. No hay ningún don ahí metido. Discernimiento, ¿cierto? No, todo tiene que ver con el carácter. Entonces, ese es el fruto que Dios quiere sacar y sobreabundar en nosotros. Entonces, ¿cierto? La amargura impide esto. La amargura impide que nosotros tengamos frutos. La amargura nos roba las promesas. Y la amargura tiene muchas causas. Ahora recién vimos una, la dura servidumbre. La falta de una fe profunda, ¿cierto? Dentro de los estudios, ¿cierto? Nosotros vimos, hermanos, aunque fue largo, ¿cierto? Fueron 6 estudios o más sobre la fe, los tipos de fe que había. Y vimos un ejemplo que hay una fe histórica, ¿cierto? Hay una fe escritural, ¿cierto? Y hay una fe viva y real, que fue la fe que manifestó Jesús, ¿cierto? Hay una fe que nace de las cosas que yo sé, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue a ver a Lázaro que ya estaba muerto, ¿cierto? Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y le dice a las hermanas de él, ¿cierto? Lázaro resucitará. Y ahí Marta dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces ahí vemos una fe limitada, porque estaba limitada a su conocimiento escritural. Era cierto lo que ella dijo, pero era una fe limitada, porque se limitaba al conocimiento mental e intelectual que tenía. Y esa fe muchas veces nos limita y en el tiempo de la aflicción nos hace amargarnos, porque no se cumple la promesa, no está pasando lo que yo creo que está escrito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empezamos a perder raíces.
Entonces, ¿qué pasa después? Eh, Realmente, ¿cierto? Lo que Dios quiere hacer es que nosotros podamos dar frutos en medio de esa aflicción y que podamos tener una fe ilimitada como la que presentó Jesucristo. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, esa es la fe ilimitada que Dios quiere manifestar. Y es increíble, ¿cierto? Porque, o sea, es extraordinario, ¿no? Increíble. Es extraordinario, ¿cierto? Porque realmente el Señor Jesucristo habla, ¿cierto? Que para el que cree, todo le es posible. Y muchas veces hemos pasado de largo esa frase. ¿Quién es el único que lo puede hacer todo? Dios es el único todopoderoso, es un atributo único de Dios. Es parte de lo que define a Dios como Dios. Ningún otro ser ni nadie puede ser todopoderoso. Y todopoderoso, cierto, es que Él lo puede hacer todo. No hay cosa imposible para Dios. Hay muchos versículos que hablan de que no hay cosa imposible para Dios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios dice de que para el que cree todo le es posible, significa que la fe activa la omnipotencia de Dios. No es que uno sea omnipotente, ¿cierto? Que yo digo esto y se va a hacer por medio de la fe, no, porque el decretar, ¿cierto? Y el decir por fe, yo digo y yo repito hasta que se hace, eso no es necesariamente fe. Aunque es parte de la fe, ¿cierto? Pero no es el trasfondo de la fe. El trasfondo de la fe viene de una condición interna, de un conocimiento interno y profundo del dador de la fe. Porque la fe proviene de Dios. El autor de la fe, como vimos, ¿cierto? En los estudios, es Dios, es Jesús. Entonces, esa fe ilimitada es la que necesitamos manifestar y la que Dios quiere formar, porque esa fe se forma. Y la amargura quita esa fe, apaga esa fe, ahoga esa fe, impide que eche raíz. Cuando dice Jesús, los que están sembrados en pedregales, dice de que pronto crecen porque no tienen raíz en sí mismos, no tienen fe. No pueden echar raíces, no tienen fe. Por lo tanto, creen con gozo, reciben todo al tiro, pero la prueba del tiempo, de la aflicción, se escandalizan. Ya no quieren escuchar a Dios, se amargan. Como vemos en el pueblo de Israel, que les trajo congoja de espíritu, o espíritu angustiado, o amargura, que lo podríamos definir como lo mismo. Entonces, esa falta de fe es lo que trajo que en la prueba no pudieran crecer y no pudieran dar fruto, porque cuando el Señor Jesucristo explica estas parábolas, habla de que el fin de todo, ¿qué era? Que dieran fruto. Y es más, en ningún momento Jesús dice que los que fueron sembrados en buena tierra no tuvieron pruebas. Porque cuando dice esto, de los que fueron sembrados en el camino, en pedregales y en los espinos, ¿cierto? Habla de tres cosas que van a intentar impedir que yo lleve fruto. Los demonios, que son las aves del cielo, ¿cierto? ¿Qué más? Las piedras, ¿cierto? O todo lo que impide que yo tenga raíz, que es la falta de fe, ¿cierto? La falta de fe, ¿cierto? Por medio de la amargura, de todas esas cosas. Y los espinos, los afanes de este mundo. Y eso tiene que ver, aunque esto es más profundo, pero tiene que ver con los tres enemigos del creyente. Satanás, la carne, porque dice no tenían raíz en sí mismos, está hablando de una lucha interna, y el mundo. Ahí están los tres enemigos del creyente: Satanás, la carne y los demonios. Hay que recordar que nuestra carne es incrédula. Nuestra carne no le cree a Dios. Entonces, esos tres enemigos del creyente, cada uno, ¿cierto?, nos puede robar, impedir que llevemos frutos. Que la semilla, que es la palabra de Dios, dé fruto en nosotros. No dice en ningún momento que los que fueron sembrados en buena tierra no vivieron esas cosas. Porque las aves del cielo
vienen para comer cualquier semilla. ¿Qué más? Los pedregales están en todos lados. Cuando habla de que vienen las aflicciones, está dando a entender de que a todos vienen aflicciones por causa de la palabra, porque dice, cuando viene la persecución por causa de la palabra. No está diciendo que solo a ellos les vino la persecución por causa de la palabra. Dice que cuando viene la palabra, cuando es sembrada la semilla, viene persecución, viene aflicción por causa de la palabra. Jesús lo está dando como un hecho, como algo que sucede. Y los afanes de esta vida también, los afanes del mundo. Entonces, ¿pero cómo dar fruto? Echar raíces en buena tierra, que es Jesús, arraigados y solidificados en Él. Como dice en Filipenses, arraigados y solidificados en Él. Bueno, ¿qué más, amados hermanos? Que ya me he demorado demasiado. Entonces, esto provocó que no escucharan, que se amargaran, ¿cierto?, por la dura servidumbre, y vemos de que esto tiene que ver con la fe. La falta de fe trae amargura. Por lo tanto, ¿cuál es uno de los escudos que podemos tener con la amargura? La fe. Y vamos a ver un ejemplo de José. Se lo voy a buscar acá. Ejemplo de José. Vamos a ver aquí. Génesis 49. No. Sí, Génesis 49, 22, 23. Génesis 49, 22, 23. Le voy a pedir a Franco, por favor, si lo puede leer. Génesis 49, del 22 al 23. Y le voy a pedir a la hermana Freda, si puede buscar, si es que puede, hermana, si es que puede, ¿cierto? Génesis 45, 5. Y a mi mamá le voy a pedir si puede buscar Génesis 50, del 15 al 21. Solo si pueden, ¿cierto? Si es que están en otra cosa, yo lo busco, no hay problema. Vamos a leer sobre José en Génesis 49, 22 al 23. Hermano. Ya, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Ya, ¿le causaron qué cosa? Amargura. Ahí obviamente está hablando de sus hermanos cuando fue vendido, ¿cierto? Cuando fue traicionado, ¿cierto? Que es una rama fructífera, pero los arqueros lo asaetearon y le causaron amargura. ¿Cómo fue fructífero José? ¿Cuándo fue fructífero José? ¿Antes de la situación adversa que le causó, ¿cómo se llama? ¿Amargura? No, después. Él cuando tiene a su segundo hijo, Efraín, dice, ¿cierto? Y él pone a su segundo hijo, Efraín, ¿cierto? Porque Jehová me ha hecho, ¿qué cosa? Fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuándo fructificó José? Después del proceso. ¿Ven cómo todos los versículos bíblicos tienen relación? ¿Cómo nosotros podemos dar fruto a 30, 60, 100 por uno? En la aflicción. Y él mismo lo dice, que le causaron amargura a los arqueros. Pasó por la amargura, pasó por el rechazo, pasó por ser esclavo, por ser traicionado, por ser injuriado, por guardar la palabra de Dios. Pero eso que provocó, raíz, fe. Y eso lo llevó a vencer la amargura. La fe lo llevó a vencer la amargura. Entonces, ¿cuándo fue fructificado José? Cuando pasó toda la aflicción. Ahí dijo, tengo este hijo, este segundo hijo, Jehová me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuándo fructificamos? Cuando pasamos por la tierra de aflicción.
Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, que cuando viene la persecución, la aflicción por causa de la palabra, por lo tanto, Dios da por hecho que tras la palabra de Dios va a venir persecución y es necesario, como ya lo hemos visto tanto, ¿cierto? Que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, que vuestra fe debe ser probada como el oro en el crisol, ¿cierto? Que para esto somos puestos para tribulación, pero, ¿cierto? Que todo esto traiga paciencia, pero la paciencia tenga su obra completa, etcétera, etcétera. No os extrañéis cuando venga, ¿cierto? Aflicciones como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que esto se hace para vuestra perfección, para, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, ¿cierto? Realmente las escrituras de que es necesario y que en la tierra de la aflicción somos fructificados, damos frutos. ¿Quieres dar frutos? Bueno, prepárate, porque el fruto se da en la aflicción, en la persecución por causa de la palabra. Que no necesariamente es que las personas te empiecen a seguir, ¿cierto? Y a golpear con un palo, queremos quemar al brujo, no. Sino que realmente la aflicción, ¿cierto? Tiene tres campos: contra los demonios, contra nuestra carne y contra las cosas del mundo. Cuando yo tengo luchas internas, ¿cierto? Tengo una aflicción por causa de las tentaciones, ¿cierto? Que estoy viviendo. Con las cosas del mundo, ¿cierto? Con los ataques del enemigo. Tengo una aflicción cuando lucho contra el pecado, cuando lucho contra mis reacciones carnales. Viene una persecución por causa de la palabra, porque la palabra me trae luz y ahora sé cómo debo reaccionar y veo que en mi carne hay otra tendencia al mal y eso me trae una lucha. Y esa es la aflicción por causa de la palabra, que eso me va a traer fructificación. Cuando vienen situaciones que me van a amargar, porque hermanos, no nos van a faltar situaciones en esta vida para amargarnos, para angustiarnos, para caer derrotados. No nos van a faltar situaciones, especialmente dentro de la familia. Entonces debemos aprender cómo sobrellevarlo, cómo estar victoriosos. Porque ser vencedor en Cristo Jesús, como Pablo dice, no significa no amargarse, o sea, no significa no tener situaciones adversas. Él mismo dice de que en medio de la aflicción, de la persecución, del hambre, de la desnudez, etcétera, etcétera, ahí, ¿cierto? Él pudo apreciar que nada lo separaría del amor de Dios. Porque en toda situación adversa hago más que vencer en Cristo Jesús. Es en la situación adversa donde vences. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver más con José? Vamos a ver Génesis 45:5. A ver si lo tiene la hermana Freda. Quizás puede que esté Amén. ocupadita. ¿Sí? Amén, hermano. Amén. Génesis 45:5. Dice, amén, así dice la palabra. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya. Este tema es sumamente importante. Gracias, hermana. ¿Por qué? Porque vemos aquí que José se da a conocer a sus hermanos, ¿cierto? Y que él mismo dice, no os turbéis, que no os dé pena, etcétera, etcétera. ¿Por qué qué? Porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Qué es lo que pudo ver él en la tierra de su aflicción, en su proceso? Aprendió a ver la mano de Dios detrás de esta aflicción que le estaba viviendo. Encontró el propósito de Dios. Por eso que nosotros debemos ser cristianos con propósito, con una meta. Pablo dice, yo prosigo la meta. O sea, si yo no tengo metas, si yo no tengo una meta clara, un propósito claro con Dios, ¿cierto? Fácilmente voy a perder el rumbo. Fácilmente me voy a desanimar. Fácilmente voy a claudicar. Entonces necesitamos encontrar el propósito. Y José halló el propósito. Dijo, Dios me envió. No fueron ellos los que decidieron venderlo, aunque sí, ¿cierto? Pero en realidad vio que todo tenía un propósito de Dios y para eso necesitamos una fe ilimitada,
una fe relacional con Dios, una fe relacional con Jesús, una fe abnegada, ¿cierto? Una fe que crea. Porque decir, pero ¿cómo Dios entonces fue el que provocó que sus hermanos lo vendieran? Esa respuesta es sí y no. Entonces fue Dios el que hizo que esta mujer hiciera esto con José para que cayera. No, y a la vez sí. Dios no lo provocó, pero Dios usó todas esas circunstancias para formar en José fe. Y Dios es soberano sobre todas esas circunstancias. Y Dios es soberano sobre todas las circunstancias que vivimos, en nuestra familia, en el trabajo, todas las circunstancias que vivimos, Dios es soberano, Dios está trabajando. Dios las está permitiendo con un propósito, para formar en nosotros fe, para que podamos echar raíces, para que en medio de la persecución, ¿cierto?, podamos vencer. Creo que Franco tiene una pregunta. Hermano, en ese contexto, la palabra correcta sería de que Dios permitió que ese tipo de cosas le pasaran a José para un propósito mayor. Como a la vez Dios, es que es una duda entre personal y no. Yo he tenido de que antes de ser cristiano yo pensaba de que Dios como que dejaba que todas las cosas pasaran porque de cierta forma quería castigar a todo el mundo o algo por ese estilo, pero ahora mientras más voy entendiendo, como que Dios no necesariamente es el que provoca todo, sino que Él es el que permite que ciertas cosas le pasen a una persona para que eso le ayude a crecer o le dé como la sabiduría necesaria para algo futuro. ¿O me equivoco? Amén, hermano. Dame unos segundos y te respondo al tiro, hermanos. Les ruego que me dé unos segunditos. Ya, hermano. Ya, hermanos. Ahora sí, disculpen por la demora. Espero que me disculpen. Ya. Bueno, Dios, ¿cierto?, es soberano, ¿cierto? En el sentido de que Él está sobre todas las circunstancias. No es que Él provoque cosas malas, porque vemos de que la intención de Dios y la voluntad de Dios, ¿cierto?, es justamente poder bendecir al hombre. Y una de las pruebas más grandes de eso es que Él mismo se hizo hombre justamente para poder abrir la puerta para que el hombre sea bendecido por Dios. ¿Ya? Ahora, todas las cosas que pasan en el mundo son consecuencia del pecado. Las violaciones, las guerras, los asesinatos, ¿cierto? Todas esas cosas son consecuencia del pecado. Dios tuvo que, ¿cómo podríamos decirlo?, purificar a la humanidad por medio de un diluvio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él dice ahí de que el corazón del hombre es de continuo inclinado al mal. Entonces vemos de que toda la condición del hombre, las aberraciones que estaban pasando, todo lo que estaba pasando, no era algo que Dios permitiera, en el sentido de que Dios dijera ya que pase nomás, sino que realmente, ¿cierto?, era consecuencia de la condición interna del ser humano, que es lo que vemos que pasa hasta el día de hoy, porque Jesús dice de que los últimos tiempos van a ser como en los días de Noé, que se estaban casando y dándose en casamiento, que estaban haciendo esto y esto otro, hasta que llegó aquel día, ¿cierto? Entonces vemos de que la condición del ser humano va a llegar a un instante muy parecido, similar a el del tiempo de Noé, ¿cierto?, donde Dios tuvo que exterminar casi prácticamente a toda la raza humana por causa de la maldad que había. Salvo que ahora va a venir el establecimiento del reino de Dios, del reino de Jesucristo físicamente aquí en la tierra. Entonces no es que Dios deje que pasen las cosas así como así, ya de él nomás, sino que es consecuencia de nuestros pecados. Y Dios no es que deje que pase lo que pase, sino que Dios interviene, ¿cierto?, de una forma activa a través del sacrificio de Jesucristo,
a través de su Espíritu Santo, a través de la influencia de sus hijos y de sus siervos acá en la tierra, influencia sobre este mundo que está rendido a la maldad, justamente para sacarlo de esa maldad, atraerlo hacia la bendición de Dios. Entonces, todas las cosas malas que pasan son consecuencia del pecado. Ahora, hay harta gente que dice, pero si Dios tiene el poder para evitar que un niño sea violado, que pase esta cosa, ¿por qué no lo hace? Si Él tiene el poder para hacerlo, ¿cierto? Y Él no hace nada, entre comillas, Él es responsable, ¿cierto? Que es un pensamiento, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que se da. Pero en realidad Dios sí está haciendo y sí hace algo. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra mente es corta. Nuestra mente es corta porque lo que Dios está haciendo trasciende, tiene mayor relevancia, tiene mayor importancia, tiene mayor significado, ¿cierto? Que evitar quizás en sí mismo un asesinato o quizás hechos tan atroces. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo trasciende esas cosas. Es más importante que esas cosas. Pero como nosotros tenemos nuestra vista corta, muchas veces el mundo dice, pero un Dios así es un Dios cruel. Porque si yo tuviese las herramientas o los poderes, ¿cierto?, para poder evitar que haya maldad en el mundo, lo haría. Y de ahí salen todas las fantasías, ¿cierto?, de superhéroes, ¿cierto?, y todo lo demás que salvan a la gente, que evitan que pasen cosas malas, y lo admiran y son prácticamente ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema principal, ¿cierto? Aquí está preguntando, va más al espíritu. Va más allá que el espíritu. Porque la obra de Dios, ¿cierto? Aunque es en el espíritu, pero realmente trasciende a la humanidad completa. Y al ser completo del ser humano, tanto al alma como al cuerpo. Entonces, vemos de que realmente, ¿cierto? Dios tiene un trasfondo, una visión más amplia que la nuestra. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños pequeños, ¿cierto? Que son asesinados, que mueren en abortos, los niños que son violados y mueren, los niños que mueren en accidentes, ¿son salvos? Si en las Escrituras dicen de que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, ¿serán salvos? Entonces, obviamente que la fe es obviamente que la salvación es por la fe, es por causa de Jesucristo. Y no puede ser de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños entonces se van al infierno. Entonces, un ejemplo que vemos del beneplácito de Dios y de cómo funciona el sacrificio de Jesús sobre estas circunstancias es, por ejemplo, lo que Dios revela sobre el seno de Abraham. Vemos de que antes del sacrificio de Jesucristo había un lugar llamado el seno de Abraham, donde llegaban todas las almas de los justos, y había otro lugar que era el Hades, que era el lugar de tormento. Entonces, aunque esas personas todavía no habían o el sacrificio del Señor Jesucristo en teoría no había sido consumado acá en la tierra, o en esta era, o en este tiempo, ¿cierto? Había un lugar preparado. Aunque no es por obras, pero había un lugar preparado. Entonces, ¿qué pasa con todos esos niños inocentes, ¿cierto?, que mueren y todo lo demás? Dios tiene un juicio, ¿cierto?, para esas personas, que va a estar respaldado por el sacrificio de Jesús. Porque si no hubiese estado el sacrificio de Jesús, por muy inocente que sea la criatura, aunque haya muerto en el vientre de su madre, acuérdense que el ser humano está condenado a la condenación eterna, sin la intervención divina. Entonces, ese sacrificio, ¿cierto?, también, ¿cierto?, puede o provoca o causa de que esos niños, esas personas, ¿cierto?, que han muerto en inocencia, aunque han nacido con pecado, aunque han nacido para condenación eterna, el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto?, establece un juicio
¿cierto?, para lo que ellos vivieron. Una vindicación de parte de Dios para lo que ellos vivieron. Y eso por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, la intervención de Dios está. Y la intervención de Dios es activa, pero va más allá de salvar una situación específica. Va a través de la influencia sobre este mundo. Porque la muerte no es el fin. Entonces, que una persona muera no es el fin de su vida, no es el fin del tema, y no es que ahí ya terminó el tema. Ahí empieza, ¿cierto?, parte de las cosas eternas que Dios quiere hacer con el ser humano. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, como dice en las Escrituras, dice que no fue solamente por los que van a ser salvos. Las Escrituras dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y es más, en 1 de Juan 2 dice: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Mas si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual murió por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, eso trae, ¿cierto?, automáticamente que los planes de Dios estén presentes en todo el mundo, y el juicio de Dios, ¿cierto?, sobre la humanidad esté bajo la mirada o bajo el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, una muerte en esta vida, un hecho atroz que pueda pasarle a alguien, ¿cierto?, si la intervención de Dios va a ir en desmedro de su salvación eterna, obviamente Dios no va a intervenir de una manera como quizás uno esperaría, pero realmente está interviniendo a través del sacrificio de Jesús sobre esta tierra. Acuérdense que Jesús habla de que el creyente es la luz del mundo completo, de que el creyente es sal de la tierra completa. Por lo tanto, nuestra fe, tú cuando luchas, cuando vences contra el pecado, cuando haces la voluntad aquí en la tierra, lo que se está provocando, la realidad espiritual sobre todo el mundo, es una victoria para la humanidad. Es una victoria que Dios nos da a favor de la humanidad, porque somos sal de la humanidad. Acuérdense que también Jesús dice que si no fuese por los escogidos, los tiempos de la tribulación no serían acortados y ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos. Entonces vemos la influencia. Aunque aparentemente este mundo crece en maldad, crece en incredulidad, pero nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para que los planes de Dios sobre esta humanidad se consumen. No es que depende Dios de nosotros, sino que Dios nos quiere usar y nos está usando. Porque nosotros muchas veces no entendemos la realidad espiritual de qué significa ser creyente. Que en ti habite Dios. Significa que Dios, ¿cierto?, por medio de habitar en nosotros, está influyendo aquí en la tierra directamente. Por eso que tenemos tantos ataques, tantas luchas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no provoca las cosas malas, ¿cierto? Dios no está castigando al ser humano, todavía, sino que el ser humano está viviendo consecuencias del pecado. Pero también vemos otro lado, por eso que esto siempre nos va a mantener en un equilibrio, que siempre nos va a llevar a la fe, a decir: Señor, yo me abandono en saber que lo que tú hagas, lo que tú provoques, lo que tú dejes que suceda, ¿cierto?, está en tu soberanía. Y eso requiere confianza, descansar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, en Faraón, ¿cierto?, Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que no os deje salir de Egipto. Y ahí vemos una intervención clara de Dios sobre el corazón de Faraón. No es que Dios haya hecho que Faraón fuere malo, sino que Dios no permitió, ¿cierto? O no, ¿cómo podríamos decirlo? El hombre alejado de Dios tiene el corazón insensible a la voz de Dios. Esa es una condición humana pecaminosa.
Pablo dice de que el hombre no puede discernir las cosas de Dios porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ¿cómo Dios endureció el corazón de Faraón? No es que el corazón de Faraón haya sido blando, ¿cierto? Y que Dios vino y lo endureció y él puso, ¿cierto?, el pecado de terquedad en su corazón. No significa eso, sino que Dios no intervino en la condición de terquedad de Faraón. Porque la condición de terquedad está en todo ser humano para no entender, para no obedecer la voz de Dios. Es innata de la condición carnal. Entonces Faraón ya venía así, habiendo hecho esclavo al pueblo y poniéndolo bajo dura servidumbre, etcétera, etcétera. Entonces cuando Dios dice que lo endureció, no es que Dios haya traído un pecado sobre él, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, Dios no tienta a nadie, porque él no puede ser tentado por nadie. Pero sí habla de que Dios, ¿cierto?, no ablandó su corazón para recibir la palabra, para recibir el mensaje de Moisés. Entonces vemos que también es una consecuencia de la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios es soberano, Él puede hacer todo lo que Él tenga determinado. Entonces, justamente esto fue lo que vio José, lo que aprendió José en la aflicción. Vio la mano de Dios en todo. ¿Por qué? Porque cuando fue vendido y cayó en manos de Potifar, Dios lo prosperó. Dios no lo devolvió a la casa de su padre. Dios no lo llevó otra vez con sus hermanos, pero lo prosperó dentro de la aflicción. Hizo que tuviese gracia con Potifar. Seguía siendo esclavo, pero Dios le dio sabiduría para sobresalir. Pero no lo sacó de la esclavitud. Y es más, después, ¿cierto?, la esposa de este hombre, ¿cierto?, lo injurió con una mentira. Y cayó más bajo, porque él pasó de ser un esclavo a caer ahora en la cárcel, más encima por un delito que no cometió, y más encima cayó en la cárcel por causa de guardar el mandamiento de Dios de no caer en fornicación. Y aún en la cárcel Dios lo prosperó, pero no lo sacó de la cárcel. No lo devolvió a la casa de su padre, no hizo que sus hermanos vinieran y lo rescataran, sino que ahí lo prosperó. Entonces él aprendió a ver que aunque estaba pasando esas aflicciones, Dios estaba trabajando. Y que Dios tiene un propósito con nosotros y las circunstancias adversas no van a estorbar, no van a retrasar, no van a impedir que Dios haga lo que se ha propuesto hacer con tu vida. El mismo Job dice en medio de su aflicción: yo sé que Dios hará conmigo lo que se ha propuesto. O yo sé que Dios terminará en mí lo que Él ha empezado. Entonces, él aprendió a hacer esto. Él aprendió a ver la mano de Dios detrás de todas las cosas. Dijo: vosotros me vendisteis, pero no fuisteis vosotros. Dios me envió a Egipto para preservación de vida. Amén. Entonces, eso nos va a ayudar, nos va a hacer vencer la amargura. Porque realmente, ¿cierto?, José tuvo que luchar contra la amargura, porque dice de que esa venta que él tuvo contra sus hermanos le causó amargura. Vamos a ver el otro versículo bíblico de Génesis 50 del 15 al 21 para terminar. A ver si lo encontró mi mamá y si lo puede leer, si no lo leo yo. Lo estoy buscando. Amén. Génesis 50. Del 15 al 21. Aquí está. Amén. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos.
y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Y aquí vemos, ¿cierto?, finalmente la respuesta de José, de que vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y vemos que Dios no provoca cosas malas, ¿cierto? Porque Él quiere bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Por lo tanto, las cosas malas que nos intenta hacer el enemigo, Dios las encamina a bien. O las cosas malas que nos hace el enemigo, Dios las encamina a bien. Por ejemplo, en el ejemplo de Job, vemos de que hubo una permisión de Dios a Satanás para atacar a Job, en su familia, en sus riquezas, en sus bienes, en su cuerpo, en su salud física, ¿cierto? Como todos vemos, incluso hasta en su salud mental, porque él tenía pesadillas, tormentos de noche y de día, ¿cierto? Todo lo demás. Pero hubo Entonces hubo, ¿qué cosa? Hubo una encaminación, una encaminación de Dios, ¿cierto?, de que esas cosas realmente fuesen para bien. Con Job, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios guardó, ¿cierto?, su vida. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios, porque hay un propósito muy, muy profundo en el trato de Job que nos enseña mucho. Ahí vemos que una permisión de Dios, ¿cierto? Y cómo Dios encaminó todo el daño que le hizo Satanás a Job, lo encaminó para bien. Y es más, lo permitió Dios de antemano. Y ahí vemos un mismo equilibrio con la pregunta que nos hacía Franco, ¿cierto? Porque en el último capítulo de Job dice, ¿cierto?, que Dios la había restaurado, ¿cierto? O que todos, ¿cierto?, fueron para consolarlo, como gozo, ¿cierto?, de cómo ya había salido de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Entonces uno dice, pero ¿cómo Jehová trajo ese mal sobre Job? Si en realidad fue Satanás. Y les voy a buscar ese versículo bíblico para que me crean. Porque un día dije esto y un hermano como que me quedó mirando y tuve que buscarle el versículo bíblico. Job, capítulo 42. Versículo 11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Pero como si fue Satanás. Entonces vemos de que Jehová trajo, ¿cierto?, este mal sobre Job a través de Satanás, ¿cierto? Pero cuando habla de este mal, habla de la circunstancia temporal, porque está hablando de que ellos vinieron a consolarlo de esta circunstancia temporal mala que él había vivido, que es la pérdida de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de su riqueza, la pérdida de su salud, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que sea un mal eterno, sino que habla de un mal temporal, una calamidad temporal que vemos, ¿cierto?, el propósito que tenía.
que era un propósito eterno, porque el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Y uno de los propósitos más grandes y más rescatables de lo que Job vivió fue un encuentro más personal e íntimo y una relación de intimidad con su Dios, que no la tenía. Y que a través de todo esto sí la tuvo. Y eso vale la calamidad que tengas que pasar. Pero muchas veces nosotros lo menospreciamos, ¿cierto? Pero una relación de intimidad con Dios tan profunda vale la pena. Miren, hermanos, yo en las circunstancias que he podido conocer de una manera íntima y profunda a Dios, ha sido las circunstancias más adversas de mi vida. Circunstancias contradictorias. Entonces, pude ver y he podido ver y conocer de una manera íntima y profunda a mi Dios. Discernir, escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. A ver cómo Dios se mueve detrás de las circunstancias adversas. Y eso no me lo quita nadie. Eso no me lo puede arrebatar nadie. No me lo puede arrebatar el enemigo, nadie. Porque yo lo viví. Incluso en mis errores, en mis caídas. ¿Cierto? Hace años atrás, muchos años atrás, siendo cristiano, ¿cierto? Cometí errores bien graves contra mi Dios, contra la iglesia, habiendo recibido el conocimiento real de Dios. Y Dios tuvo misericordia de mí. Dios ya me había rescatado de la locura, de ser un falso pastor y de todo lo que ya les he comentado. Y aún así, caí en cosas que no debería haber hecho. Y Dios encaminó todas esas circunstancias para que yo pudiera tener un conocimiento profundo y experimental de Él. Yo me cuestioné muchas cosas. ¿Cómo permitiste que me pasara esto? ¿Cómo permitiste que me hicieran esto tan vil, tan sucio? Si yo estaba supuestamente entregado de corazón y un montón de cosas. Y ahí pude entender justamente la soberanía de Dios. Cuando vi la mano de Dios detrás de todas esas cosas. Dios no provocó que yo pecara. Dios no provocó que pecaran contra mí tampoco. Dios no provocó, ¿cierto?, las cosas que pasaron. Dios las encaminó. Y es más, eran necesarias para que yo pudiera tener un encuentro íntimo y personal con Jesús. Y créanme que vale la pena. Si eso me trajo un fruto de eternidad sobre mi vida, de conocer a este Dios maravilloso como no lo conocía antes de ese proceso, valió la pena que me hicieran lo que me hayan hecho. Que haya perdido mi dignidad y un montón de cosas. Valió la pena. No es que esas cosas te lleven a Dios. Es que Dios manifiesta su misericordia en esas circunstancias. Es algo que quizás no vamos a poder explicar con palabras, porque ahí viene un conocimiento experimental de quién es nuestro Dios. Pude experimentar a Dios. Y aún en las aflicciones que vivo cada día, mi fe se manifiesta, o mi fe se establece en que en estas circunstancias que estamos viviendo, voy a conocer más profundamente a Dios. Si estas circunstancias aquí en la tierra me va a traer como fruto conocer al Dios omnipotente de una manera experimental, tener una relación más cercana y más íntima con este Dios, pues vale la pena. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas externas, y digo nosotros, porque es una lucha que todos tenemos. Nos dejamos llevar por las cosas externas. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Si mi familia que no se convierte, que son las luchas más difíciles que todos tenemos. Mi familia no se convierte, que el trabajo, que la salud, que
los ataques, las persecuciones, las luchas internas, ¿cierto? Muchas veces vemos externamente las cosas y no vemos, ¿cierto?, que Dios quiere manifestarse en esas circunstancias. Por eso que les hablé de que somos fructíferos en la aflicción. ¿Cuándo fructificó José? Cuando pasó la aflicción. Por eso que a su segundo hijo le puso: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción, porque ahí entendió. Ahí vio el fruto de su relación con Dios. Tal punto fue su relación con Dios que él pudo ver promesas, que él pudo creer en promesas que no alcanzó a ver. Por eso que antes de él morir, da órdenes sobre sus huesos para que sean llevados a la tierra prometida. Cosa que pasó muchos años después con Moisés. Y él murió creyendo. Eso está en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe. Eso trajo una fe ilimitada, una fe relacional con Dios, con Jesús. Y eso vale la pena. Y la amargura lo impide. La amargura lo estorba. Por eso que aquí José, ¿cierto?, le dice: no os entristezcáis, estoy yo en lugar de Dios. Entonces, ¿aprendió qué cosa? A dejar la justicia en las manos de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta. Cuando nos hieren, cuando nos traicionan, cuando hacen cosas y no lo reconocen, cuando vienen las persecuciones, todas esas cosas que traen amargura. La rebelión de los hijos, el desaliento de un cónyuge, especialmente en la familia, porque es el área más vulnerable que tenemos o donde más nos pueden hacer daño, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? Todas esas cosas debemos aprender a descansar en la justicia de Dios. Y eso lo aprendió José. Dijo: estoy yo en lugar de Dios. Aprendió a no buscar venganza, a no buscar una justicia terrenal, a no buscar que aquí en la tierra se le reconociera, que aquí en la tierra se le hiciese justicia de sus aflicciones o de las cosas que las personas le estaban causando. Aprendió a que él no estaba en lugar de Dios. Y eso lo hizo tener paz, porque él lloró ahí, ¿cierto?, por causa de amor, por causa de ver que sus hermanos todavía no se habían perdonado. Y lloró por causa de que realmente ellos todavía pensaran que José quería hacerles algún daño. Entonces vemos, ¿cierto?, un ejemplo de José. Entonces, aquí dice: vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos y para mantener en vida mucho pueblo. Lo que Dios está haciendo en su vida es para mantener en vida mucho pueblo. Muchas veces, ¿cierto?, sus cercanos o nuestros cercanos no se dan cuenta. Quizás nunca lo van a reconocer. Que nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestras luchas, nuestras oraciones, o que simplemente respondamos como Cristo nos ordena responder ante lo que estamos viviendo en el seno familiar, ¿cierto? Eso es lo que los mantiene a ellos en la promesa, a los que les trae a ellos bendición, a los que les trae a ellos que se abra la puerta para su encuentro, para que las bendiciones de Dios, los propósitos de Dios se activen en sus vidas. Quizás nunca lo van a reconocer, quizás nunca se van a dar cuenta, incluso hasta cuando se conviertan. Pero, ¿cierto?, nosotros somos vida. Por eso Jesús habla de que las personas que recibieran el Espíritu Santo, en Marcos 7, ¿cierto?, brotarán de su interior ríos de agua viva que salten para vida eterna. Dice que ahí está hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. De nosotros sale vida a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de nuestras lágrimas, de nuestras oraciones.
sale vida, mantenemos vida de Dios. Así que no nos desanimemos, porque aparentemente vemos que nuestros entornos, ¿cierto?, están más inmersos en la oscuridad, en el mundo, ¿cierto?, o quizá en cuantas cosas, porque la vida se está manifestando. Lo eterno se está manifestando. Y la vida de Dios tiene efecto. Dice Dios que su palabra va y no vuelve vacía. Y eso a la vez está provocando en nosotros fe relacional con Jesús. Y ese es el precio más precioso que puede hacer uno con Jesús. Y esa es una promesa del mismo Jesús. Dice, Padre, para que ellos sean uno, yo en ellos, ellos en mí, yo sea uno en ellos, así como tú y yo somos uno. Dios quiere ser uno con nosotros. Cada vez que vivimos estos procesos, nos unificamos más con Jesús. Qué propósito tan grande. Qué cosa más maravillosa que un ser humano vil, destinado a la condenación eterna, que no tiene cómo por sus medios entender o acercarse a Dios, pueda ser uno con el Dios que sustenta todas las cosas, con Jesucristo. Y la amargura estorba esas cosas, intenta estorbar esas cosas. Pero incluso esas situaciones que nos han causado amargura y que quizás estamos en amargura, nos pueden llevar a en ese proceso conocer la gracia de Dios que nos va a sacar de esa condición. Y eso es algo que no nos van a contar. Eso es algo que vamos a vivir. Necesitamos experimentar la mano de Dios sobre nuestras vidas. Ya la hemos experimentado, pero cada vez Dios quiere manifestar más y más de su gracia. Así que si nos hemos dado cuenta, como lo vamos a ver el próximo viernes también, ¿cierto?, que hay amargura en nosotros, no nos desanimemos. Reconozcámonos, vayámonos a los pies de Cristo y veamos que es una oportunidad para conocer cómo la gracia de Dios nos saca de aquí. Dios me hizo una promesa en uno de los momentos más oscuros en mi vida que he vivido hasta ahora. Me dijo, yo te voy a sacar de esta condición porque te amo. Pese a que yo dije, pero Señor, yo no te amo y no quiero nada contigo. Y Dios me dijo, yo te voy a sacar de esta condición. Y vive Dios que es fiel, que me sacó. Entonces, pude conocer que no dependió de mí, para nada. Y eso nos tiene que mantener agradecidos. Así que si nos damos cuenta que estamos en amargura, corramos a los pies de Cristo, porque confiando en que su voluntad es justamente liberarnos. Amén, amados. Vamos a orar. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por poder estar reunidos, por poder compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos des fuerza, ánimo, fe en nuestros corazones. Hay muchas cosas que queríamos compartir, Padre, sobre la fe, sobre cómo la fe nos trae ánimo, cómo la fe va en contra del desánimo. Yo te pido, Señor, que nos des el tiempo necesario. Quizás el próximo viernes, Señor, para poder tocar todos estos temas y nos sigas guiando. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Cancelo toda obra de amargura en sus vidas. Que venga sobre nosotros un espíritu de fe. Que venga tu Espíritu Santo a fortalecer la fe que has puesto en nuestros corazones para poder hacer frente a la amargura, al desánimo, a la depresión, a la angustia, a la congoja de espíritu. Que venga esa fe para ver que tú estás haciendo que en nosotros crezca frutos. Así como el árbol se debe podar, se debe regar, se le debe cambiar la tierra, se le deben hacer muchas cosas. Así también nosotros debemos ser podados, enderezados, puestos
cambiado muchas cosas en nosotros para que podamos dar un buen fruto. Sigue trabajando en nosotros, independientemente de lo que pase en nuestro corazón. Sigue trabajando en nosotros porque confiamos en que tú eres soberano y tú eres el único que sabe lo que está haciendo y en quien podemos confiar ciegamente, el único, porque nos has demostrado tu amor, has encarecido tu amor en entregar a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Te bendigo, Señor, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, que tu bendición, tu paz y una fortaleza en la fe venga sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Espero que haya sido de bendición para sus vidas.